10 de noviembre del 2024, domingo 32 del tiempo ordinario en su ciclo B, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo tan riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En eso se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguna vez compartí en la homilía sobre una mujer que para vivir pedía limosna en el semáforo de la terraza Lomas Verdes. Llegó conmigo triste porque quería regalar a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Colinas de San Mateo un millar de bloc. Estábamos construyendo. Su tristeza era porque no le había alcanzado para comprar el millar completo y solo pudo donar la mitad para la construcción de ese templo parroquial. Este tipo de actitudes enternecen el corazón, porque se parecen a la actitud de las viudas del Evangelio y de la primera lectura, que con 2 moneditas pues están dando más de lo que tienen para vivir, o con el último puñado de harina son capaces de compartir el último bocado de alimento. Hoy lo vuelvo a contar no para enternecer el corazón, sino para compararlo con lo siguiente. Hace tiempo vi una película que tenía que estrenarse en septiembre del 2011, pero precisamente por lo de las Torres Gemelas no se estrenó hasta el septiembre del año siguiente. Dentro de los personajes está Demi Moore, Jeremy Irons y algunos otros. Trata sobre la vida de las personas más importantes de un banco de inversiones que en un periodo de 24 horas pues sufren emocionalmente muchos conflictos. Se trata de la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008, una crisis financiera internacional que originó un colapso internacional. Los personajes saben de la crisis que está por presentarse y por órdenes del director del banco llaman a muchos inversionistas para conceder préstamos hipotecarios, incluso sin cumplir los perfiles requeridos. Muchos aceptan los créditos y al día siguiente no tienen la solvencia para pagar una deuda enorme y pierden sus propiedades. A costa de muchos, unos pocos se convierten de un día para otro en multimillonarios. La película se llama El precio de la codicia. Lo interesante de esta cinta es lo que pasa en la mente y en el corazón de cada uno de los personajes. En la mayoría, se percibe lamentablemente el pecado de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? En el fondo es rendirle culto a Mamón, el ídolo del dinero, considerarlo como un dios y que el sentido de la vida gira en torno al dinero. La avaricia se puede disfrazar o intentar disfrazarse de muchas formas: de ahorro, de construcción de patrimonio, de prevención para el futuro. Lo cierto es que la avaricia nos encierra en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, y con ello se dificulta la práctica de la caridad y de la generosidad. Incluso llegamos a decir que el dinero abre muchas puertas, y no lo dudo, pero al abrir muchas puertas cierra nuestra propia puerta y se queda dentro de nosotros como un huésped incómodo que carcome la conciencia, para después acostumbrarse a vivir así dentro de nosotros. Tanto que comenzamos a tener una relación secreta con el dinero de forma clandestina, ocultando las verdaderas intenciones, pero mostrando una cara de falsa generosidad.
Las lecturas de este domingo presentan a dos viudas pobres, la viuda de Sarepta y la viuda del templo. En la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, Elías se encuentra huyendo y se va a encontrar con una viuda que no tiene más que un puñado de harina para hacer un poco de pan para que puedan comer ella y su hijo y después morir, porque no tienen absolutamente nada más. El profeta Elías va a desafiar a esta viuda de Sarepta para que comparta con él la ración de su última comida. Y ella, confiando en Dios, decide compartir y no dar paso a la avaricia. La lección del texto es que quien a Dios tiene, nada le falta. Por otro lado, en el Evangelio de San Marcos, Jesús está en el templo observando a los escribas, abusando de los bienes de las viudas, bajo el pretexto de largos rezos. Contrasta esto con la generosidad de una viuda que al depositar en la alcancía 2 moneditas de muy poco valor, está dando todo lo que tiene para vivir. Jesús la pone como ejemplo. Dice, en otras palabras, a los que están cerca, fíjense en ella, porque es un verdadero ejemplo de generosidad. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a vencer la avaricia, a no guardar nada por el temor a que en algún momento nos haga falta y confiar más en la misericordia de Dios. Pero cuando no lo hacemos, cuando no confiamos en la misericordia de Dios, la avaricia se convierte en un ídolo que se oculta y toma fuerza con el tiempo. Podemos enfermar por la avaricia, podemos enfermar de consumismo. El consumismo moderno es otra forma de avaricia. Podemos ser adictos al dinero y a lo que podemos obtener con el dinero. Jesús nos invita a darlo todo, como las viudas de la liturgia, para ganarlo todo. La doctrina social de la Iglesia nos motiva a tener una opción preferencial por los pobres, pero se convierte en un romántico discurso cuando nos domina el demonio de la avaricia. Ese tipo de demonios solo sale cuando permitimos que el Espíritu Santo mueva en nosotros el dinamismo de la entrega generosa. Soy el Padre José Luis Ruano Rosas, de la parroquia de San Judas Tadeo en Jardines de Santa Mónica. Una comunidad para todos. Solos no, juntos sí. Excelente domingo.